Cambiar completamente de tema, un grupo de expertos de diversos países elaboró un manual de preparación para futuras pandemias bajo la coordinación de la Unidad de Análisis e Investigación de la revista The Economist. Y uno de los autores, y el único chileno que formó parte de este manual, es el doctor Miguel O'Ryan, con quien ya estamos en contacto aquí en Canal 24 Horas. Doctor O'Ryan, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Oye, ¿que honor el único chileno? Bueno, tocó. ¿Único latinoamericano también me dicen por interno? Sí, parece que sí. La verdad es que fue un grupo de personas que fueron contactados por este grupo de inteligencia revista Economist de diversos tipos de actividades médicas y no médicas, con algún tipo de rol en la pandemia en diferentes países, que fueron coordinados de alguna manera para pensar sobre las lecciones aprendidas en la pandemia actual, para un mejor manejo de la pandemia actual en algunos países, especialmente mirando a futuro. Sí, doctor, a ver, este manual para enfrentar futuras pandemias, ¿cómo y quiénes elaboran este manual? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo se les convoca? ¿Cómo llegan a esto? Bueno, para hacerlo bien corto, yo recibí un correo electrónico bastante sorpresivo hace unos 4 meses atrás de este grupo que se llama el Grupo de Inteligencia y la revista The Economist, una revista que yo conocía básicamente por su artículo, ¿no es cierto?, bastante conocido de prensa mundial. No conocía este grupo de inteligencia, pero un grupo de analistas que de alguna manera hace trabajo en diferentes ámbitos y áreas de relevancia mundial, basado en evidencia disponible, y el objetivo era entonces trabajar en obtener evidencia sobre las mejores prácticas para aprender en esta pandemia para un control posterior. Y contactaron entonces, me contaron después, basado en búsqueda en páginas web, en fin, a expertos, éramos 8 en el grupo, de diferentes países del mundo. ¿Son solo doctores, perdón? ¿Solo doctores? ¿Perdón? ¿Solo doctores? No, eran diferentes tipos de liderazgos, desde médicos, especialistas en urbanización, especialistas en farmacia, mundiales, en fin, especialistas en aspectos sociales, de tal manera que es un grupo muy interesante y muy diverso para tratar de ver todas las diferentes aristas relevantes que tienen que ver con una situación tan compleja como una pandemia. Doctor, a ver, ¿qué estaba leyendo parte un poco de la información que está en torno a este manual, a lo que van a trabajar ustedes? Aquí hay medidas locales, hay medidas internacionales, aquí lo fundamental es un concepto que es la colaboración, ¿no? Es exactamente, yo diría que la gracia que tiene esta, se llama en inglés toolkit, esta herramienta, que viene a sumarse otro tipo de herramientas también, desarrollada por ejemplo por la OMS, o lo que está discutiéndose o se va a discutir en estos días en la Asamblea Mundial de Salud, que son medidas globales para preparación para pandemia. El objetivo de esta herramienta era hacer lo más útil posible, lo más práctico posible, basado en los aprendizajes de esta pandemia, Chile incluido, sobre cuáles aspectos no deben dejarse de lado para mejor controlar, para que la población le vaya mejor cuando hay una pandemia. Ahí se identificaron 8 diferentes áreas que van desde áreas de salud, pero también áreas que no tienen que ver necesariamente con la salud, como el apoyo a las poblaciones desde el punto de vista financiero, el apoyo a las pymes, ¿no es cierto?, que son fundamentales para un mejor control de las pandemias. Por ejemplo, en nuestro país, si uno ve o revisa lo que ustedes van trabajando, ¿cómo queda parado nuestro país respecto a este manual, a estas medidas, a estos 8 puntos que usted menciona? Uno diría que tuvimos fortaleza muy significativa. ¿Dónde están las fortalezas y las debilidades, quizás, doctor? Yo creo que las fortalezas han sido bastante reconocidas. Hubo inicialmente, yo diría, un manejo con un liderazgo central bastante claro, que se centró en 2 aspectos muy relevantes, que era lograr la cobertura de camas de unidades de cuidado intensivo a través de alianzas público-privadas. 2 estrategias muy importantes: ver el sistema de salud, las capacidades de salud, las alianzas público-privadas, avanzar también en esas alianzas público-privadas y con universidades para
para impulsar el sistema de testeo, que fue otro gran logro. Otro gran logro, yo creo, fue favorecer el apoyo técnico con grupos de expertos que apoyaron el manejo de la pandemia en nuestro país, con una politización que no es visto como favorable en general cuando se politizan las pandemias, que fue muy fuerte en otros países. En nuestro país algo hubo de eso, pero yo diría que fue bastante mejor controlado. Claro, veníamos de un estallido que era una condición bien especial también. Así es, y que se planteaba entonces como una posibilidad que realmente, como ocurrió en muchas partes, se usara la pandemia para atacar o para tratar de defender posiciones políticas. Yo diría que en nuestro país anduvimos bastante bien en ese sentido. Ahora, obviamente el tema de las vacunas, la preparación anticipada en vacunas es fundamental. Así que ahí hay 5 aspectos por lo menos que están tratados dentro de este documento como relevantes, que yo diría que fueron bien manejadas. Si uno tuviera que ver las debilidades, uno diría que probablemente hubo una insuficiente coordinación entre niveles centrales y niveles locales y regionales durante el inicio de la pandemia. La queja que teníamos permanente de nuestro alcalde de que no estaba llegando a terreno, ¿no es cierto?, esas directrices centrales, que fue de alguna manera, se fue mejorando en la medida que se creó la mesa social. De alguna manera una evolución en ese sentido, pero ahí claramente había que mejorar, y como también fue débil, por esa misma razón probablemente también la implementación de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, entendiendo que primero había que tener testeo, y en eso avanzamos bien, pero la estrategia de avanzar con una trazabilidad muy intensa fue la pata coja, y efectiva fue algo tardío, Entonces, esos son aprendizajes muy importantes para nuestro país y otros países mirando a futuro. Doctor O'Brien, ¿hoy hay más probabilidades de que surja otra pandemia respecto a la actual más adelante, o sencillamente el panorama o las posibilidades son las mismas? Es difícil decirlo, Andrés. Uno diría que lo que hemos ido viendo con las pandemias, bueno, han habido como 6 o 7 grandes pandemias en la historia de la humanidad reconocidas, y es cierto que las antes de este siglo eran una cada 2 o 3 siglos, y en este solo siglo, de 1900 en adelante, tenemos al menos 3 o 4 pandemias, partiendo, ¿no es cierto?, por la pandemia de gripe. ¿La influenza española? La gripe española. Después tenemos la gran pandemia de VIH, hemos tenido viruela, hemos tenido polio entre medio, tuvimos influenza H1N1, tuvimos SARS-1, y ahora, si bien SARS-1 no fue una pandemia porque fue localizada, pero ahora tenemos SARS-2, que es pandemia. Las condiciones que podrían favorecer una mayor posibilidad de tener pandemia ahora, no cada siglo, sino que cada 10 o 20 años, están dados fundamentalmente por, diría yo, las aglomeraciones de masas humanas en grandes ciudades, decenas de millones de personas conviviendo de manera muy hacinada, lo que favorece muy rápida transmisión de microorganismos, la relación de los seres humanos con animales, consumo de animales. Eso no es nuevo, pero si sumamos eso al hacinamiento y sumamos a eso lo más novedoso, que es la posibilidad de transporte aéreo rápido, que permite que una persona con un virus o incubando un virus llegue al otro extremo del mundo en 12 a 24 horas, son factores que pueden favorecer eventualmente que hayan pandemias que estén con potencial de ocurrir, o microorganismos con potencial pandémico que tengan capacidad de avanzar a una pandemia. Si no se logran detectar y controlar a tiempo, probablemente con una frecuencia que uno podría decir entre cada 5 a 20 años, cual más, cual menos. Doctor Ryan, quiero llevarle un poco a los números que estamos viendo estos días de la pandemia. Por lo menos los números, lo comentaba ayer y antes de ayer el ministro de Salud, se ve una situación más auspiciosa respecto a hace algunos días. ¿Cómo lo está viendo usted después de algunas semanas que la vimos bien, no sé si complicada respecto a otros brotes, a otros episodios, pero no se está viendo un panorama muy positivo? Bueno, Andrés, yo diría que en esto, y para tratar de ser bien claro, lo que hemos estado viendo no nos sorprende, y aquí es donde
siempre creo que es importante, porque se ha hablado mucho de la incertidumbre de la pandemia, pero también tenemos ciertas certidumbres. Yo diría que, y hemos ido aprendiendo, y a medida que uno aprende va teniendo más certidumbre, no certeza absoluta, pero alguna certidumbre. Y estas olas que vamos teniendo, estas curvas, las queramos llamar ola o no, dependiendo de la magnitud, son relativamente esperables. La más característica es el incremento de otoño, porque estos son virus estacionales. Entonces uno puede esperar, así como con otros virus respiratorios, que esté el incremento de otoño propiamente tal, lo que está viviendo el hemisferio norte en este momento, especialmente los países del norte de Europa, cual más, cual menos, dependiendo del nivel de vacunación. Nosotros tuvimos en el hemisferio sur nuestra pequeña ola de primavera, pasado la ola más significativa que tuvimos en el invierno pasado. Esta ola, bastante menor que la que tuvimos el año pasado, es menor porque ahora estamos con un buen porcentaje de la población vacunada. Pareciera que ya llegamos al plató, que debería empezar a bajar, y es muy probable que tengamos una nueva ola de crecimiento hacia el verano, porque en el verano el comportamiento de la población se hace algo más social, de tal manera que nos juntamos algo más en un ambiente donde todavía hay virus circulante, donde la vacunación está muy buena, pero todavía hay un porcentaje de la población que no tiene dosis de refuerzo, y algunos que no tienen ni siquiera ninguna dosis, y todo eso favorece un ambiente que puede haber un brote de verano, que va a ser menos intenso que el año pasado. Pasado el brote de verano, es bastante probable que tengamos el incremento también en nuestro otoño, lo que están viviendo en el hemisferio norte. Pero esperemos que para este otoño, para el próximo otoño, lleguemos con casi el 90-95% de la población vacunada, y muchos, una mayoría con dosis de refuerzo, y podemos razonablemente esperar entonces que vamos a tener un próximo otoño-invierno relativamente auspicioso. Doctor O'Reilly, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Andrés. Un gusto. Chao, chao.